Bueno, pues vamos a empezar a corregir nuestros ejercicios de pensar de la parte de reproducción, que sería mitosis y meiosis. Este primer ejercicio de 2012, examen 4, nos dice: ordene cronológicamente e indique en qué fase de la mitosis tienen lugar los siguientes procesos. Bueno, pues la A, que sería la migración de las cromátidas hermanas a los polos, pues eso sería anafase. El B, organización de los cromosomas en el plano ecuatorial, metafase. Rotura de la envoltura nuclear sería final de profase. Condensación de la cromatina para formar los cromosomas también sería profase. Tal vez a lo mejor aquí sería más inicio de profase, ¿no? Y por último, descondensación de los cromosomas sería telofase. Y el orden sería la B, la C, no, perdón, la D, la C, la B, la A y la E. Bueno, ese ejercicio era muy fácil. Vamos a estos que caen mucho, la relación que existe, ¿no?, entre el ciclo celular y las células tumorales. Ha caído varios años y os leo: la tubulina interviene en mecanismos fundamentales de la división celular, razón por la cual resulta clave en el desarrollo de procesos cancerígenos. Explique la relación existente entre las moléculas de tubulina, división celular, procesos cancerígenos. Y después otro año pues preguntaron tal cual: la tubulina resulta clave en procesos cancerígenos, explique razonadamente este hecho. Bueno, pues lo que tenemos que tener muy claro es que en los procesos, en los tumores, las células tumorales se van a dividir sin control, ¿vale? Se van a dividir de manera descontrolada y se van a reproducir mucho. Entonces, nosotros podemos relacionarlo con la tubulina porque es la proteína que forma parte de las fibras del uso mitótico. Entonces, si yo controlo esa tubulina y controlo que no se creen las fibras del uso mitótico, pues no permitiré que las células se reproduzcan, es decir, que se produzca división celular. Al no haber división celular, las células pues no se pueden multiplicar. Esa sería la idea y provocaría que el tumor no creciera, el número de células tumorales no creciera, ¿vale? Aquí de todas formas lo tenéis con un lenguaje técnico, pues la explicación debe de aludir a que la tubulina es un elemento estructural de los microtúbulos, del uso mitótico, y la función de estos es la división celular, así como de los procesos cancerígenos que están causados por la división celular descontrolada. Prácticamente lo que nosotros hemos dicho, pero con otras palabras más sencillas. Vale, aquí también dice: en 2010 indique en qué etapa del ciclo celular de una célula eucariótica afecta una droga que inhibe la polimerización de los microtúbulos. Recordamos que los microtúbulos intervienen en la fabricación de las fibras del uso mitótico. Entonces, si nos está hablando de en qué etapa del ciclo celular, pues yo diría en la división celular, en toda la división, en cada una de las etapas: profase, metafase, anafase y telofase, ¿vale? En todo lo que sería la división celular, incluso en la citocinesis que viene después, y también, todo, en toda la división celular. En el siguiente dice: ¿por qué no se dividen por meiosis todas las células humanas? Razone la respuesta. Bueno, pues si recordamos, las células que se dividen por meiosis son las células germinales que me van a dar lugar a los gametos, ¿vale? Son las únicas que hacen meiosis. ¿A qué se debe? Bueno, a que hay que reducir la dotación cromosómica a la mitad. Tenemos que pasar de células diploides, como son las células germinales, a células haploides, como son los gametos. ¿Y esto por qué? Porque después, como nosotros en la especie humana tenemos reproducción sexual, un gameto femenino y un gameto masculino se van a unir, 23 cromosomas se van a unir y me van a formar un cigoto de 46, ¿vale? Por eso solo los gametos hacen meiosis. No tendría sentido que una célula somática de mi dedo, por ejemplo, haga meiosis porque perdería cromosomas. No tendría sentido, se perdería material genético. Vale, si continuamos, dice: a partir de la vinca major, hierba doncella, se obtiene una serie de medicamentos conocidos como alcaloides de la vinca. Entre ellos se encuentra la vinblastina, que es un medicamento que impide el ensamblaje de los microtúbulos que forma el uso mitótico. Responde razonadamente porque se utiliza para tratar distintos tipos de cáncer y si dicho medicamento afectaría a la formación de los gametos de las personas que sufren cáncer.
Vale, pues otra pregunta semejante relacionando pues, el cáncer con los microtúbulos. Pues ya lo hemos dicho antes, los microtúbulos son fundamentales para la creación de las fibras del uso mitótico, que son las responsables de la división celular. Si no se crean esos microtúbulos, las células no se podrá dividir, entonces lo relacionamos con las células tumorales porque estas células se dividen de manera descontrolada. Entonces, si yo controlo que no se fabrique fibras del uso mitótico, pues no, las células no se dividirán, no se multiplicará y el cáncer no crecerá. Después la segunda pregunta que dice que este medicamento va a afectar a la formación de gametos en personas que sufren cáncer, si afectaría, pues la respuesta es que sí, debido a que los gametos se producen por los procesos meióticos, que también necesitan las fibras de microtúbulos, es decir, el proceso de la meiosis, tú tienes que fabricar uso cromático y son microtúbulos. Pues lo mismo, al igual que no vas a permitir que las células tumorales se dividan, tampoco se producirá meiosis, incluso tampoco se multiplicarán las células que son sanas también, ¿vale? Muy bien, continuamos con el siguiente que dice, 2012. ¿Qué tipo de bases nitrogenadas son más abundantes en las moléculas de ADN bicatenario? Bueno, pues esto corresponde al bloque 1 de ácidos nucleicos y bueno, era la ley de Chargaff, ¿no? Habrá el 50% de cada tipo porque hay complementariedad de base. Ahora, ¿cuántas moléculas de ADN hay en un núcleo de una célula somática humana en fase G1? Recordamos que la fase G1 eso es la primera etapa de interfase. Entonces, ¿a cuántas moléculas de ADN hablamos de una célula humana? Bueno, pues aquí en el dibujito está colocado. Yo voy a tener los 46 cromosomas, solo que tienen una única cromátida. La segunda, la copia de la otra cromátida se generará en la etapa S que no hemos llegado. Entonces, bueno, pues voy a tener una célula 2n igual a 46, ¿no? Es decir, 46 moléculas de ADN, porque consideramos que una cromátida ya es una molécula de ADN, es un cromosoma, ¿vale? Y después la segunda pregunta, ¿y en un gameto? Vale, pues en un gameto, si recordamos, la dotación cromosómica es la mitad, es decir, que vamos a tener 23 cromosomas, ¿de acuerdo? Una puede ser del 1 al 23 y el otro del 1' al 23', me da igual, pero que cada gameto va a tener 23 cromosomas, con lo cual habrá 23 moléculas de ADN, ¿vale? Con el dibujito yo creo que queda bastante claro. Venga, este siguiente, que con los dibujitos creo que lo vais a entender bien, dice, cierto organismo tiene 2n igual a 14 cromosomas, ¿vale? Eso quiere decir que las células tienen 14 cromosomas y que es diploide, ¿no? ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátidas por cromosoma tendrán las células en cada una de las siguientes situaciones? Y ahora, en inicio de interfase, que eso sería la G1, vale, pues nos vamos aquí. Yo tengo puesto mis 14 cromosomas, solo que tienen una cromátida porque no ha pasado por fase S. Entonces, ¿cuántos cromosomas tengo? 14. Yo empiezo a contar el 1, el 1', el 2, 2', hasta 7, 7'. 14 cromosomas. Recordamos que una cromátida siempre es considerada como un cromosoma porque tiene todo el ADN. ¿Cuántas cromátidas hay? Pues una cromátida. Nos vamos a metafase 1. Bueno, pues en metafase 1... si recordamos, los cromosomas se colocan en el plano ecuatorial y van por pareja, que es tal cual lo que os he dibujado aquí. Entonces, ¿cuántos cromosomas tengo? 14. ¿Cuántas cromátidas? Pues ahora ya tienen 2, ¿vale? Porque ya la célula pasó por fase S y yo me encuentro ahora ya las 2 cromátidas. En anafase 1, bueno, pues aquí ocurría que las fibras del uso mitótico empezaban a separar los cromosomas homólogos, entonces yo todavía aquí me encuentro 14 cromosomas, porque la célula no se ha dividido y tienen 2 cromátidas cada uno. Y ahora ya en profase meiótica 2, pues aquí yo me encuentro ya que tengo 2 células, ¿vale? Si esto continuaría en la fase 1, pues termina telofase 1 y ya citocinesis, después profase meiótica 2, ¿vale? Pues me encuentro que cada una de las células tiene ahora un par de los cromosomas homólogos, el 1 está aquí, el 1' está aquí, el 2 está aquí, el 2' está aquí. Vale, pues ahora en cada célula me encuentro 7 cromosomas y
el 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 7 y con 2 cromátidas cada uno, ¿vale? Este ejercicio, mi consejo es que si os cae algo parecido, que os hagáis los dibujitos, porque si no es muy probable que me confundáis las etapas y al final no lleguéis a una respuesta correcta, ¿vale? Y la verdad es que con los dibujos es bastante sencillo. Venga, continúo. Otro ejercicio sobre el cáncer. Dice: el Taxol es un fármaco anticancerígeno que actúa fijándose a la tubulina de modo que impide la formación de microtúbulos o los rompe. Justifique la acción anticancerígena del Taxol. Pues otra vez lo mismo. Tenemos que decir que las células cancerígenas se caracterizan porque se dividen de manera descontrolada. Entonces, este fármaco lo que va a hacer es que, uniéndose a la tubulina, no va a fabricar los microtúbulos del uso mitótico y las células no se van a poder dividir, no van a hacer la división celular. Con lo cual, pues estamos controlando que no se multipliquen las células cancerígenas. Muy bien, ya está. Pasamos al siguiente. Dice: si una célula se divide por mitosis 2 veces consecutiva y sus descendientes se dividen por meiosis. Vamos primero a ver el dibujito. Me ha dicho que la célula, no me dice la dotación cromosómica, ¿no? No, la he puesto yo como ejemplo. Vale. Pues yo tengo una célula que se va a dividir. En primer lugar, lo pongo más pequeñito para que lo vean todo el dibujo. Un poco más. Aquí. Vale. Pues yo tengo una célula que se va a dividir en primer lugar una vez por mitosis y estas dos otra vez por mitosis. Y ahora se van a dividir estas 4 que están aquí por meiosis, ¿vale? Primera división meiótica, segunda división meiótica. Vale, me pregunta, ¿cuántas células se originarán al final? Vale, pues las cuento y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y las que están aquí abajo, 16 células. Vale. Razones si las células resultantes serán genéticamente iguales a la progenitora. Vale, me está diciendo que si estas células van a ser genéticamente iguales a la primera que estoy señalando, ¿no? Del dibujito. Pues evidentemente no van a ser iguales, para empezar porque ha habido una reducción de la dotación cromosómica. Esta célula es 2n igual a 4 y estas terminan siendo n igual a 2. Se ha reducido a la mitad el número de cromosomas. Hemos pasado de 4 a 2. Esa es la primera pregunta. Y después, si son iguales entre sí. La respuesta es que no. Es decir, entre estas que están aquí, las 16 pequeñitas, si son iguales. Eso serían los gametos, si son iguales. Pues no. Debido, por un lado, a que en el proceso meiótico se hace recombinación genética y eso me da variabilidad. Y por otro lado, porque también existe la segregación cromosómica, que un cromosoma se iba para un lado o para otro y eso era al azar. Con lo cual, eso también nos hace que ninguna de estas células, ninguno de esos gametos, sean igual al otro. Muy bien, pues esto ya he respondido. Vamos a la siguiente. Dice: ¿podría encontrarse en algún momento de la meiosis un cromosoma con cromátidas hermanas con distinta información genética? Vale, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Pues mira, aquí os lo he puesto con un par de cromosomas. Yo tengo el 1, el 1' y resulta que yo me encuentro que en el 1 pues no tiene las dos cromátidas iguales. ¿A qué se debe? Pues se debe a que en profase meiótica 1 ha habido recombinación entre este cromosoma homólogo, entre el 1 y el 1', se han intercambiado fragmentos de ADN y yo veo que las cromátidas no son iguales. Perfectamente lo estoy viendo ahí. Vale. Y ahora la segunda pregunta es, ¿y durante la mitosis? Bueno, pues durante la meiosis, yo, aquí tengo el dibujito, ¿no? Tengo los dos cromosomas homólogos, pero una cromátida es copia exacta de la otra. Entonces, en principio, no encuentro diferencias entre una cromátida y otra. La única respuesta que podíamos dar es a lo mejor, que también lo aceptan como válido, que lo pone aquí, es que en el proceso de duplicación o replicación del ADN, eso lo que quiere decir es que cuando se estaba haciendo la copia de la otra cromátida aquí en el cromosoma 1, pues que haya habido una mutación, ¿no? Se haya equivocado la maquinaria de duplicación y haya puesto pues algún nucleótido mal. Entonces esa mutación va a provocar que una cromátida no sea igual a otra, ¿vale? Esa es la única excepción.
da igual que no digamos eso, con decir que son las dos iguales porque una es copia de la otra, nos lo dan como válido. Venga, pasamos al siguiente, 2014, y me dice, suponga que los individuos de una especie no realizan la recombinación genética durante profase 1 de la meiosis. Las células haploides resultantes de la meiosis tendrán todas la misma información genética. Vale, eso es lo que me está diciendo aquí, es que, por ejemplo, os lo he puesto con dos dibujitos. Yo tengo aquí una célula 2n igual a 4, ¿vale? No va a haber recombinación genética, no veo que se hayan intercambiado, lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean mejor. No veo que se hayan intercambiado fragmentos de ADN, ¿vale? Y se ha producido la primera división meiótica y después se producirá la segunda división meiótica, que ya no los he dibujado, pero que se verían perfectamente, ¿no? Que una cromatida se va a un lado y otra a otra. Entonces, aquí no hay recombinación, pero lo único que sí me puede dar un poquito de variabilidad es que, como he puesto en el otro dibujo, el cromosoma 1 y el 2 se puede haber venido aquí, pero también podría haberse ido el 1 o el 2'. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, si recordáis, nos daba variabilidad por un lado la recombinación y por otro lado la segregación cromosómica. Entonces yo aquí en este dibujito pues os he señalado que me da variabilidad. De hecho ya vemos que estas dos células y estas que están aquí no son iguales, ¿no? Porque la segregación no ha sido igual y recordamos que la segregación ha sido al azar. Entonces la respuesta dice: las células resultantes de la meiosis no llevan la misma combinación de cromosomas paternos y maternos gracias a esa segregación cromosómica y por lo tanto pues no todas las células, los gametos no serían iguales. Y después la segunda pregunta dice: ¿los individuos de esta especie mostrarían variabilidad genética? Sí, pueden mostrar variabilidad genética debido a esa segregación que ya hemos dicho antes o incluso a mutaciones que se hayan dado en las células germinales en la formación de los gametos también, ¿vale? Y ya está. Si pasamos a la siguiente, 2014, dice: la administración de cafeína en los tejidos vegetales inhibe la formación del frasmoplasto en la división celular. Indique qué fases de la división celular se verían afectadas. Vale, pues vamos a recordar con esta imagen: el frasmoplasto era este tabique que se formaba cuando ya se estaba produciendo la citocinesis, ¿no? Pues venían vesículas cargadas del Golgi, aquí tenemos las vesículas, sobre todo venían cargadas de celulosa, que es el componente de la pared vegetal, y empezaban ese tabique, ese frasmoplasto, y finalmente pues separaban a las dos células, ¿no? Por tabicación. Eso es la citocinesis en células vegetales. Entonces me preguntan que si se inhibe el frasmoplasto, ¿qué fase de la división celular se va afectada? Pues evidentemente la citocinesis, lo hemos nombrado antes. ¿Y cómo serán las células originadas tras la administración de este alcaloide? Bueno, pues mira esta imagen. Imaginaos que yo este frasmoplasto lo quito, este tabique, y lo que me van a quedar es una célula, pero que está binucleada. Los dos núcleos van a estar porque la mitosis se está haciendo, pero no se hace citocinesis. Entonces me queda una única célula sin tabique y con dos núcleos, binucleada. Muy bien. Si pasamos al siguiente, 2015, me dice: si el número haploide de cromosomas de una célula humana es 23, ¿cuántos cromosomas tiene una célula humana en las siguientes etapas? Vale, me dice que una célula humana, el número haploide de las células humanas es 23, ¿vale? Me está hablando que los gametos, que son haploides, pues tienen 23 cromosomas, vamos, el caso nuestro, ¿no? Y ahora me dicen: ¿cuántos cromosomas tiene una célula humana en profase 1? Bueno, pues en profase 1, pues es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos hablando de una célula humana normal y corriente, pues yo a comienzo de la meiosis tengo una célula diploide en el cual me voy a encontrar 46 cromosomas, el 1, 1', 2, 2', hasta llegar al 23, 23', y con 2 cromátidas cada uno, entonces multiplico, ¿vale? Y me salen 92 cromátidas en toda esta célula. Vale, la segunda pregunta sería en profase 2. Pues en profase 2 ya hemos separado los cromosomas homólogos
y me encuentro que en cada una de las células va a haber 23 cromosomas y en total 46 cromosomas, porque cada cromosoma lleva 2 cromátidas. Vale. En anafase 1, pues es igual que profase 1, ¿vale? No la he dibujado, pero exactamente igual lo tenemos aquí. Vamos, que profase va profase, metafase y anafase. Entonces, todavía no ha hecho citocinesis, con lo cual me quedaría un dibujito exactamente igual que este, de profase 1, y serían 46 cromosomas y 92 cromátidas. Vale, después en anafase 2 ya se están separando las cromátidas, ¿vale? Entonces me quedan 46 cromosomas, porque consideramos que una cromátida ya es un cromosoma, y ahora al estar separadas pues tengo la 1, 1', la 2, 2', así hasta la 23, 23'. Con lo cual, 46 cromosomas, ¿vale? ¿Cuántas cromátidas? Pues también 46 cromátidas. Y ya metafase mitótica, cuidado, mitosis, bueno, pues yo tengo los 46 cromosomas que estaban en línea recta, ¿verdad? Aquí el 1, 1', 2, 2', hasta llegar al 23, 23', y cada uno pues tienen 2 cromátidas, entonces estamos hablando de 46 cromosomas con 2 cromátidas cada uno, multiplico y eso me da 92 cromátidas. Muy bien, este ejercicio, si no lo dibujáis, vais a tener problemas de entenderlo, entonces ya veis que yo he hecho todos los dibujitos para que se entienda perfectamente. Vale, vamos a este. Dice, suponga que una célula vegetal con 3 pares de cromosomas sufre una mitosis. Cada una de las células resultantes sufre posteriormente una meiosis. Vamos al dibujito. Yo tengo aquí una célula vegetal que me ha dicho que tiene 3 pares de cromosomas, entonces es 2n igual a 6. Los 3 pares, el 1, 1', el 2, 2' y el 3, 3'. Primero va a hacer una mitosis, por lo tanto me quedan 2 células iguales, genéticamente iguales a la madre, 2n igual a 6. Vale, ahora hace meiosis, primera división meiótica y me da 4 células que ya hemos separado los pares de cromosomas homólogos, ya sería haploide, y después cada una de ellas hace la segunda división meiótica, con lo cual me encuentro 8 células haploides. Vale. A la pregunta que me hacen, ¿cuántas células se han producido al final del proceso? Bueno, pues 8 células, y en verdad conforme lo he ido explicando os he ido diciendo el razonamiento, ¿no? Cada una de las divisiones que se daban. Vale, pues ya al razonar la respuesta lo he contestado. Ahora indique la dotación cromosómica que tiene cada una de las células tras la división. Bueno, pues aquí la tenemos. Cada una de estas células, después de haber hecho la meiosis, serán n igual a 3. Han reducido la dotación cromosómica a la mitad. ¿Vale? Ya está. No tiene más historia. Venga, este. Este era un poco raro, ¿no? Con el término este de la C. Dice, el valor C es la cantidad de ADN del genoma haploide de un organismo eucariota diploide. ¿Eso qué me está diciendo? Esa parrafada. Bueno, pues que llamamos C al genoma haploide de un gameto. Si recordamos, un gameto humano tiene 23 cromosomas, pues a eso le llamamos C. Aquí lo tenéis puesto en el dibujito, ¿vale? Bien, ahora me dice, utilizando dicho valor exprese la cantidad de ADN que existirá a final del periodo S de interfase. Y después dice, y en cada conjunto de cromosomas da anafase una célula somática de dicho organismo. Vale, entonces, claro, nos preguntan diciendo que existirá al final del periodo S. Bien, pues antes de poner el periodo S, vamos a poner G1, ¿vale? Para que veáis la diferencia y entendáis lo que pasa. La célula diploide en G1, pues estamos hablando de una célula humana, pues tendríamos los 46 cromosomas, pero con una cromática. 1, 1', 2, 2', 3, 3', así hasta el 23, 23'. Vale. Si yo antes, y veo el dibujo de antes, a la mitad de la dotación cromosómica le he dado la letra C, ahora en G1 de una célula diploide, pues doy 2C, porque está como multiplicado por 2. Si esto lo he puesto, no viene en el texto, pero os he puesto este dibujo para entender lo que pasa ahora cuando la célula ha pasado por fase S. Si vemos este dibujo,
La diferencia entre G1 y S es que el ADN se ha duplicado. Hemos pasado de una cromátida a 2 cromátidas. Por lo tanto, si este dibujito era 2C con una cromátida, si ahora pongo otra cromátida, estamos hablando de 4C. ¿Vale? Y ahora, después si nos vamos, la última pregunta me dice, y cada conjunto de cromosomas de la anafase de una célula somática de dicho organismo, bueno, pues nos vamos a anafase de una célula somática. Si recordamos en anafase, lo que se hacen es separar las cromátidas hermanas, ¿de acuerdo? El 1, 1', 2, 2' van para un lado y las otras cromátidas van para el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como ya hemos separado las cromátidas, pues consideramos como si estuviéramos aquí, ¿no? En este dibujito, que era 2C, por lo tanto aquí también ponemos 2C, ¿vale? Ya os dije en su momento, cuando hicimos este ejercicio, que tiene su poquito de complicación porque os lían con la letra C y cómo ponen el enunciado, ¿vale? Entonces, antes del examen, repasaros bien este ejercicio por si cae algo parecido, ¿de acuerdo? La verdad es que es un poco enrevesado este ejercicio. Venga, nos vamos a 2008 y dice, ¿es igual el material genético de los cromosomas homólogos? Y la respuesta es que no. En los cromosomas homólogos, si recordamos, uno viene de mi padre y otro viene de mi madre, con lo cual no tienen por qué ser iguales. Mi madre me ha dado el color del pelo rubio y mi padre me lo ha dado castaño, por ejemplo, ¿vale? Entonces, evidentemente no. Cada uno procede de un progenitor, ¿vale? Y la segunda pregunta dice, ¿y es el de las cromátidas hermanas el mismo material genético? Pues sí, la respuesta es que sí. Si veo este cromosoma, cada cromátida hermana llevaba el ADN completo y una es copia de la otra. Entonces son exactamente iguales. La única posibilidad de que no fueran exactamente iguales es porque haya habido una mutación cuando se ha duplicado el ADN. Sería la única excepción. Pero en general, una es igual que la otra, tal cual os he puesto ahí, ¿vale? Muy bien. Y por último, este ejercicio de pensar dice, ¿puede una célula formar ribosomas durante la fase M del ciclo celular? La fase M se refiere a mitosis. La respuesta es que no. Aquí tenemos que recordar cuando se hacían los ribosomas y si recordamos de la parte de citología, el nucleolo, que estaba en el núcleo, la parte más oscurita, era síntoma de que se estaban creando los ARN ribosomales, ¿no? Entonces, eso se ocurría en interfase cuando el ADN estaba descondensado. Si yo ya estoy en mitosis, el ADN no está en forma de cromatina, está en forma de cromosoma, está condensado. Y al estar condensado, el nucleolo ha desaparecido, porque no puede entrar nada a leer porque está todo muy condensado. Entonces, evidentemente, pues no se crean ribosomas durante la mitosis, ¿vale? Esa sería la respuesta. Aquí tenéis el texto, ¿no? Con un lenguaje técnico explicándolo. Muy bien, pues ya hemos terminado la parte de ejercicios de pensar.